Bienvenidos todos a esta nueva conferencia de los sábados en Principia. Hoy con nosotros está Enrique Viguera. Enrique es licenciado en Biología por la Universidad de Málaga, con la primera tesina sobre bioinformática. Eso va a ser importante, ahora lo veremos. Hizo el doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo los estudios postdoc en París. De vuelta a España estuvo en el Centro de Astrobiología de Madrid. Y ya en el 2003 volvió a Málaga como profesor en la universidad. En estos momentos pues, es responsable de la plataforma de genómica, proteonómica y genotipado de la U. Aparte de eso, bueno, está comprometido con la divulgación científica y es uno de los coordinadores del ciclo de conferencias Encuentros con la Ciencia del corte inglés. Envidia de todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas por el éxito que tiene. Aparte de todo lo que sabe de genética, lo explica muy bien y seguro que lo vamos a disfrutar esta mañana con ustedes. Con el compromiso. Eso está. Pues venga, os dejo comer. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Lo decía hace muy poquito, yo estuve aquí, pero en el otro lado, y además fue celebrando el cumpleaños de las nuevas generaciones. De uno de los niños y entonces me hacía especial ilusión pues, estar ahora pues, respondiendo, ¿no? Un poco en agradecimiento por todo el esfuerzo que hacéis desde hace muchísimos años. La idea un poco es dar una visión general y dando pues, una serie de pinceladas y que iremos profundizando en temas de investigación pues, alrededor del campo de la genómica, qué es, para qué sirve y por eso el título es tan amplio, ¿no? Genomas a la carta. Ahora veremos con qué me refiero de eso de genomas a la carta, y de la medicina personalizada, que la vemos mucho últimamente, a la biología sintética, ¿vale? Vamos a dar entonces un viaje alrededor de esos temas. Primero me gustaría haciendo una pregunta, y yo suelo preguntar además a los que están al fondo, no digo nada. ¿Qué tienen en común? Ser humano, una planta con flor, una planta sin flores, un insecto, una bacteria, un ratoncito de los que usamos en el laboratorio, una levadura. ¿Qué tienen en común todos ellos? Son seres vivos y tienen ADN. Pero tú estabas en las primeras filas. Toda la información para construir un organismo más sencillo, como puede ser una bacteria, una levadura, organismos más complejos, como puede ser el ser humano, toda esa información reside en una única molécula, en la misma molécula, la molécula del ADN. ¿Vale? Toda la información para construir el mapa que va a dar lugar a estos organismos reside en esta molécula. ¿Vale? Centrándonos un poco en el ser humano. El ser humano tenemos, pues ponemos aquí unos 100 billones de células, un organismo desarrollado. Hay 400 tipos celulares diferentes y todos ellos comparten el mismo ADN. ¿Vale? Esto sería un corte de una célula en el que veremos típica célula eucariota con un núcleo y los 23 pares de cromosomas en el interior. Células tan diferentes como una célula de la línea linfocitaria, célula epitelial, todas comparten ese mismo ADN. Solo que en unas situaciones parte de la información genética está apagado, hay programas que no están activos en ese momento y parte de la información genética está funcionando. ¿Vale? Pero todas estas células tienen además el mismo ADN. Ya sabéis un poco la estructura del ADN, fue el modelo que propusieron Watson y Crick en el 53, recordáis, fue una estructura en de doble hélice, que en sí es un poco una molécula sosa, porque tenemos simplemente 4 moléculas diferentes, las 4 letras que ponemos aquí, los nucleótidos A, C, G y T, ¿vale? Formando pues, una estructura en doble hélice, enlazada entre sí. 50 años más tarde, estos autores se hicieron la fotografía, también sobre el mismo modelo, y en ese momento se mantenía el modelo, algo que fue una propuesta en ese año, 50 años más tarde se mantenía el modelo, y hasta los autores, ya con menos pelo, pero se mantenían. Ya Crick ya falleció, y quien queda vivo todavía es Jim Watson. ¿Vale? Vamos ahora a ver la molécula del ADN. Si tomamos una célula epitelial, por ejemplo, una célula eucariota, tratamos con un poquito de detergente, inmediatamente se lisa la célula y nosotros podemos ahora quedarnos con la parte del DNA. ¿Vale? Podemos verla y para verla pues es tan pequeña que hay que usar microscopía electrónica. Esta foto
representa solo un 0,3% del genoma humano, ¿vale? Que se ve un trocito de un cromosoma que tiene una parte proteica y completamente hemos desmadejado, por así decirlo, toda la molécula del DNA, ¿vale? Es este hilito que se ve por aquí, ¿vale? Este hilito pues estaría formado pues, por esos nucleótidos que vemos aquí. Es decir, nosotros físicamente podemos aislar el genoma de un individuo, podemos aislar el DNA y podemos observarlo, ¿vale? También podemos ver que es una molécula dinámica, ¿vale? Yo hice la tesis, como dijo Juanjo, en Madrid, en un centro que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y me dediqué al campo de replicación del DNA. Entonces, una de las moléculas, uno de los procedimientos que utilizamos para ver la molécula del DNA era la microscopía electrónica, y en este caso hemos pillado a la molécula de DNA infraganti en el momento en el que está duplicándose, ¿vale? Esta es una molécula de DNA, hemos cortado por aquí y por aquí, esta región de aquí es de una doble hebra, esta también una doble hebra, pero aquí se ha duplicado. Aquí tiene una horquilla de replicación que está duplicando hacia allá y otra que está duplicando hacia el otro lado, ¿vale? Eso es lo que se llama un intermediario de replicación, es decir, por microscopía electrónica no solo podemos ver la molécula, sino que podemos ver pues, la estructura que posea, cambios topológicos, etc., ¿vale? Hemos recordado, todas las células de nuestro cuerpo tenían esta molécula del DNA. Desde la célula inicial, el cigoto, hasta un organismo adulto, todas esas células tienen que sufrir miles de millones de divisiones. Antes de que se produzca esa división celular, pues se tiene que producir una duplicación de esa molécula del ADN, ¿vale? Lo que acabamos de ver. Tenemos que duplicar esos 3.200 millones de bases sin equivocarnos, porque una equivocación pues, puede ser a lo mejor fatal para la célula. Sin embargo, yo aquí veo pues gente que tiene el cabello de color rubio, otros morenos, otros no tienen pelo, otros todavía tenemos pelo, o sea, somos muy diversos y detrás de muchos de esos caracteres está la genética, ¿vale? Hay variaciones en la secuencia de DNA que hacen pues, que unos individuos expresen pues, unos caracteres y otros no, ¿vale? Esta diversidad se produce gracias a los errores, normalmente los errores que se producen durante el proceso de replicación. Eso es lo que denominamos las mutaciones. Y esas mutaciones, tendríamos aquí la secuencia, estamos ahora analizando el mismo fragmentito de DNA de una persona y resulta que el mismo fragmentito de DNA de otra persona, pues resulta que aquí tiene un cambio. Donde había una T, aquí hay una C. Y hace pues que tenga, dependiendo de dónde caiga, pues puede influir en un carácter que podemos ver fenotípicamente. Al contrario de lo que podíamos pensar, que las mutaciones son malas, las mutaciones es el motor de la evolución. Permite crear esa diversidad génica y permite pues, que en caso de que haya un cambio ambiental, pues que haya individuos que respondan de forma diferente, ¿vale? Entonces, si no hubiera esa diversidad génica, no habría esa evolución, ¿vale? Vamos a ir construyendo poco a poco. Un inciso para clarificar en el tema de las mutaciones. Hay mutaciones que se heredan y mutaciones que no se heredan. Depende a cuál de estas células que hemos hablado antes les afecte. Si es una mutación somática, es decir, que aparece, pues, por ejemplo, en un pulmón, en el tejido epitelial, la descendencia no tiene por qué heredar esa mutación en absoluto. Eso ha ocurrido durante la vida del individuo. Sin embargo, si esa mutación afecta al tejido germinal, dependiendo en qué momento afecte, pues puede darse lugar a una descendencia normal o el individuo puede heredar esa mutación, ¿vale? Hay mutaciones en la línea germinal. Es un inciso que es necesario tenerlo claro. Vamos a hacer ahora un viaje al interior de la célula y luego vamos a hacer un viaje al interior de la molécula del DNA y vamos a empezar a trabajar con la molécula del DNA. Voy a poner un pequeño vídeo en el que vamos a entrar por aquí por la retina y vamos a ver una célula. Se ve bien, ¿no? Ahora mismo podemos verlo en microscopía óptica, vemos aquí el núcleo y veríamos los 23 pares de cromosomas que se encuentran en el interior del núcleo celular, ¿vale? Un par de estos cromosomas, de cada pareja de cromosomas, uno viene del padre y otro viene de la madre. Esa información genética está compactada en estos cromosomas
y si vamos cada vez haciendo un zoom, llegaríamos a ver la molécula del DNA, y aquí tendríamos los nucleótidos que habíamos hablado anteriormente. Esta información sería como el disco duro, está protegida dentro del núcleo de la célula. Y es la que tiene toda la información para construir los diferentes tipos celulares o los distintos organismos. Ahora vamos a tener una serie de programas, una serie de moléculas que son capaces de leer ese disco duro, que son capaces de leer esa información. Esto sería una molécula que se llama una RNA polimerasa, que es capaz de sacar una copia, que es un ARN mensajero, una molécula intermedia, deja intacta la información genética, esa hay que cuidarla, y ahora esa molécula sale por uno de los poros del núcleo, sale al citoplasma donde le espera otro ejército de proteínas. En este caso son unas fábricas de construcción precisamente de proteínas. Cada 3 nucleótidos codifica para un determinado aminoácido. Combinaciones diferentes de estos nucleótidos dan aminoácidos diferentes. Es decir, cambios en la secuencia, dependiendo del orden, vamos a tener secuencias diferentes, vamos a tener proteínas diferentes. Severo Ochoa participó fundamentalmente en la elucidación del código genético. Esta sería la molécula de RNA transferente y ahora la proteína pues, puede quedarse en la célula, puede exportarse, puede salir de la célula al medio extracelular. ¿Pero por qué somos tan diferentes? Lo que habíamos comentado anteriormente. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, uno viene del padre y otro de la madre, y los cambios pues serían estas mutaciones, un nucleótido, cambios que hacen que unos individuos tengan aquí una determinada secuencia, otros tengan otra secuencia, un pequeño cambio que hace que cambie el carácter, pues por ejemplo, el carácter del color de los ojos. Simplemente examinando la secuencia de DNA de un individuo, podemos, sin ver al individuo, podemos saber si tiene ojos claros o no. ¿Vale? Porque hay caracteres que están muy bien estudiados y se sabe que una serie de cambios van a dar lugar a cambios fenotípicos. Vamos a ir, ya hemos visto, ese conjunto de la información que hay dentro de la célula, del núcleo, sería lo que llamamos el genoma. Vamos a ir ahora a ver, entrar un poco más dentro del genoma, vamos a trabajar con él, vamos a trabajar con el DNA. Este es un organismo mucho más sencillo. Un corte, le hemos hecho un corte a una bacteria y tenemos un único cromosoma. En lugar de 23 pares de cromosomas como el ser humano, tenemos un único cromosoma normalmente, circular, y a lo mejor moléculas de ADN más pequeñitas que se denominan plásmidos. Estos son muy importantes, sobre todo en la transferencia de resistencia a antibióticos. ¿Podemos aislar el DNA de un organismo? Sí, perfectamente. Simplemente con un poquito de jabón y un poquito de sal. No sé si uno de los talleres que hacéis vosotros es este. Podemos llevarnos un tubito con nuestro DNA. Luego, pues para visualizarlo, lo que se utiliza es una técnica que lo separa en un campo eléctrico y lo único que hacemos es echarle un colorante, nos ponemos, lo iluminamos con luz azul, nos ponemos las gafas de estos tipos del CSI y podemos ver la molécula del DNA. ¿Vale? En este caso, nuestra molécula del DNA o de la bacteria con la que estemos trabajando. Es una práctica típica que hacemos en primero de biología y lo asociamos pues a existencia o resistencia a antibióticos no en bacterias. Es más, ¿podemos ahora leer esa secuencia? Ya hemos extraído el DNA, lo tenemos aquí en nuestro tubito de ensayo. ¿Podemos leer? ¿Podemos llegar a leer esa secuencia de nucleótidos? Existen una serie de equipos, simplemente este equipo, que es una cosita así, que vale pues unas 5 veces mi coche, ¿vale? Nos permite leer fragmentitos de DNA. ¿Vale? Sale una serie de un cromatograma, una serie de picos, en el que cada pico corresponde a una base, ¿vale? Y el orden, me va a decir el orden de la secuencia de DNA. Es decir, yo le doy un fragmento de DNA y podemos leer fácilmente esta secuencia. Técnicamente lo podemos hacer. Este equipo salió pues allá por el 2005 y este pues salió un poco más tarde. La diferencia es que esto es pues, un Ferrari y esto es una bicicleta, ¿vale? Por comparar con la capacidad que tiene de secuenciación. Hay que irse
al extranjero para poder leer una secuencia de DNA? No. Estos equipos, por ejemplo, los tenemos aquí en la Universidad de Málaga. En el edificio de Innovación, en el Parque Tecnológico de Andalucía, este edificio pertenece a la Universidad de Málaga. En este módulo aquí hay un módulo que se llama de supercomputación, que es donde se encuentra el tercer ordenador más potente de España. Y en esta planta de aquí está la plataforma de genómica, ultrasecuenciación y genotipado, donde se encuentran estos equipos y podemos pues, secuenciar el genoma de una bacteria o un genoma humano. Yo tuve la suerte, después del periplo que has comentado, todo investigador, pues normalmente tiene que hacer la carrera, luego va a un laboratorio, hace la tesis doctoral y luego lo normal es que se vaya al extranjero, es casi obligatorio, al extranjero a formarse en otro grupo. Yo estuve pues 5 años en París, trabajando en temas de genética bacteriana, luego volví a este centro de astrobiología, que era un centro que pertenecía al CSIC, y al INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y allí me embarqué en un proyecto muy bonito que era la secuenciación del primer genoma que se iba a leer íntegramente en España sin colaboración extranjera, ¿vale? El primer genoma, y de hecho era uno de los más difíciles. Resulta que era una bacteria que se llama Buchnera fidicola, que vive en el interior de células de insectos. Ahí fue donde yo me enteré que el 20-30% de los insectos que conocemos tienen bacterias que viven en su interior, en una simbiosis muy lejana en el tiempo, a lo mejor de hace 150 millones de años, y que se establece, normalmente la bacteria le suple al hospedador. Por ejemplo, estos son los pulgones, que se alimentan de la savia de los árboles, muy rica en azúcares, pero pobre en aminoácidos. La bacteria le suministra aminoácidos y a cambio pues, le da un cobijo y un nicho ecológico perfecto, ¿vale? Entonces nosotros secuenciamos bacterias que vivían en el interior de estos pulgones y después de 2 años de trabajo y todos estos investigadores de la Universidad de Valencia, del Centro Nacional de Biotecnología, llegamos a leer el mapa génico completo de este organismo. Teníamos el libro de instrucciones. Aquí se representa, este sería el nucleótido 0, este sería el nucleótido 650 y pico mil, y además lo habíamos analizado y podíamos pintar los hitos de esta carretera, ¿vale? Podíamos pintar, aquí hay un gen que va desde esa posición a esa posición, y además podíamos, comparándolo con otros genomas conocidos, podemos decir, pues este es el homólogo, es un gen que es muy parecido a otro que ya está descrito en bacterias, y por lo tanto podemos asignarle una función. Es decir, no solo teníamos la secuencia, sino gracias a un análisis que se llama de bioinformática, podemos asignarle una función. Es decir, teníamos, entre comillas, el mapa de instrucciones por el que sabíamos, teóricamente, cómo funciona esta bacteria. Digo teóricamente porque ahora veremos que no es tan fácil. Simplemente viendo este mapa, nosotros ya podemos deducir, pues por ejemplo, esos genes, esas enzimas, esos genes van a dar algunas enzimas y esas enzimas nosotros podemos hacer ahora en el laboratorio, pues podemos diseñar o podemos deducir qué tipo de rutas catabólicas, rutas metabólicas se producen dentro de la bacteria. Pues si tiene esta enzima, pues debe producirse, pues por ejemplo, para la obtención de energía, pues este ciclo. Es decir, eso simplemente teniendo el mapa génico de la bacteria. Mucho más complejo, lógicamente, fue la secuenciación del genoma humano. En el 2003 se publicó el borrador, ¿vale? Tanto en la revista Nature como Science, un consorcio internacional o una empresa privada, del borrador del genoma humano. Los periódicos decían, tenemos ya por fin, vamos a conocer el genoma humano, tenemos por fin el mapa de cómo funciona y esto pues nos va a resolver la vida. Han pasado 11 años y estamos ni muchísimo menos cerca de eso que habían prometido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la biología que hay detrás es muchísimo más compleja. Si en el caso de la bacteria, que tenía 600 y pico mil bases, pues podemos deducir una serie de mapas, pues en el caso del ser humano, pues un poquito más complejo, ¿vale? Todo esto son rutas metabólicas y esto se lo tienen que estudiar los alumnos de bioquímica. Sí. Unas rutas metabólicas y lo que no sabemos muchas veces es la función de alguno de estos genes o por qué cuando interrumpimos esta vía metabólica
decimos, pues diseñamos un fármaco contra esta enzima porque eso va a impedir que prolifere la célula. Y resulta que tiene una vía, una puerta de atrás, son sistemas robustos, una vía de atrás por el que, en vez de ir de aquí a Antequera, pues por una vía podemos ir por otro, ¿vale? Es decir, son sistemas robustos, es decir, que nos queda muchísimo que aprender todavía. Evidentemente, yo el equipo por el que empecé era este era un secuenciador capilar. Este era ya mucho mejor que el que nosotros lo que hicimos fue una secuenciación manual, cuando secuenciamos el genoma aquel. Tardamos 2 años, unas 16 personas. Ahora mismo, pues, tardaríamos unos 20 minutos en hacer esa lectura, ¿vale? Con uno de estos equipos. Bueno, por comparar lo que ha pasado, gracias a la tecnología, en 10 años podemos reducirlo enormemente, ¿vale? Estos son una gama de secuenciadores que se llaman de nueva generación y que, sobre todo lo que ha bajado es el precio, el coste. Desde $800 por genoma, pues a mucho más bajo, ¿vale? Dependiendo del conjunto de lecturas. Aquí representamos costes de secuenciación a lo largo del tiempo, ¿vale? Esta es la fecha del tiempo y los distintos equipos, estos son los que usamos nosotros y ahora mismo pues andamos pues, por aquí, ¿vale? Los que se están usando normalmente para secuenciar genomas, ¿vale? El coste con un prototipo que hay pues va a ser bajísimo, ¿vale? Son lo que se llaman los secuenciadores de nueva generación. Esto ha abierto la carta a lo que se llama la genómica individual, el que ahora estos macroproyectos pues, implicaron miles de personas trabajando, millones y millones de dólares, ahora pues por un poco más de 1.000 euros pues una persona puede secuenciarse su genoma. Ahora vamos a ver si eso sirve para algo, ¿vale? Una de las primeras publicaciones en el que ya se empezaba la genómica individualizada fue, lo publicaron en esa revista, PLOS Biology, era la secuencia genómica de un individuo humano. Y era precisamente de Craig Venter, que publicaba pues, su genoma, el último firmante de este artículo, ¿vale? Que era el que había estado implicado en la secuenciación del proyecto Genoma Humano a través de la empresa Celera Genomics, etc. ¿Vale? Y además lo había puesto accesible en Internet. Es decir, nosotros podemos acceder a una página, el Craig Venter Institute, podemos poner este gen, podemos cotillear su genoma, ¿vale? Podemos ver que el gen APOE, vamos a ver qué secuencia tiene. O vamos a navegar entre sus cromosomas. Yo voy a ver qué tiene en el cromosoma 14, ¿vale? Estos datos son accesibles, ¿vale? Y cuando se secuencia el genoma humano, un genoma humano se comparan pues, con datos ya existentes, ¿vale? Y además, este fue el primer genoma. Más tarde, a Jim Watson, vamos atrás, uno de los descubridores de los que propusieron el modelo de la estructura del DNA, le hicieron el regalo de 2 DVD con su genoma, la secuencia de su genoma, ¿vale? Cuando empezaron a analizarlo y lo compararon con el de Venter y los datos que se tenían, pues resulta que apareció que este señor tenía propensión a padecer esquizofrenia, Alzheimer y Parkinson. Han pasado muchos años, este señor, premio Nobel, de vez en cuando sale con algún comentario raro, pero evidentemente no tiene Alzheimer, ni Parkinson, es decir, una cosa es la propensión y otra es que se manifieste fenotípicamente, ¿vale? Más tarde pues, se han secuenciado muchos otros genomas, otro genoma de referencia de la tribu Han, de los asiáticos, genomas de individuos africanos de determinadas etnias, y eso nos ha permitido pues, ver la variación humana, ¿vale? Cuando lo aplicamos ahora, por ejemplo, a un genoma de una célula tumoral, este tipo de tecnología, recordemos un poco, tenemos una célula normal, esa célula puede tener una mutación, simplemente una mutación, puede no afectar a ningún gen, puede adquirir ya varias mutaciones y puede que alguna de esas mutaciones caiga en un gen que sea un gen reparador del DNA o un gen que sea muy importante, ¿vale? Se puede originar lo que se denomina un tumor benigno, no deja de ser un tumor, es una célula tumoral, solo que está localizada, no tiene capacidad todavía de migrar hacia otra célula, simplemente se extirparía y no habría problema. Pero además está
son altamente inestables genéticamente y pueden acumular mutaciones, ¿vale? Hasta dar lugar a una célula tumoral y dar lugar pues, a un cáncer, ¿no? Adquieren la capacidad de metástasis y de colonizar otros tejidos. Nosotros podemos aplicar esa tecnología a secuenciar un tejido tumoral, ¿vale? De hecho, esto se aplicó. Uno de los primeros artículos fue la secuenciación de una persona que había fallecido, secuenciaron y fueron tomando muestras de sangre y secuenciaron las células normales y la célula tumoral y luego compararon y vieron las diferencias y vieron qué mutaciones principales tenían. Más tarde, un grupo español, Carlos López Otín, pues hace pues, unos años pues, había secuenciado el genoma también de pacientes afectados de leucemia e identificado pues, una serie de mutaciones. ¿Vale? Es decir, esta tecnología, la Next Generation Sequencing, se está también aplicando pues, a temas de biomedicina para comprender la base molecular de determinadas enfermedades, el cáncer en este caso. Además, lo podemos aplicar, por ejemplo, a análisis del perfil genético de individuos. Vamos a verlo simplemente unas pinceladas: identificación de portadores, respuesta a fármacos y análisis de riesgos. Vamos a ver qué quiere decir esto. Identificación de portadores, ya hemos visto que entre distintas personas podemos tener cambios en esa misma secuencia de DNA, ¿vale? Un cambio pequeñito, pero puede que estos cambios hagan que, dependiendo del tipo de enfermedad, si aquí tenemos una madre que tiene este cambio, esta también tiene este cambio, podemos tener ahora dos individuos, dos parentales que han heredado ambas copias y ahora pues, pueden heredarse dependiendo del gen, etcétera, etcétera. Si hay un individuo que ha heredado dos copias, una del padre y otra de la madre, pues va a manifestar la enfermedad, ¿vale? Es decir, de los individuos portadores, pues un 25% pueden ser afectos, pueden manifestar esta enfermedad, ¿vale? Si nosotros conocemos para un determinado gen si los padres son portadores o no, podemos calcular la probabilidad que tengan descendencia y que vayan a manifestar esa enfermedad. Un ejemplo muy sencillo de cómo un cambio en un nucleótido puede dar lugar a un cambio fenotípico en una proteína lo encontramos en el caso de la anemia falciforme. Un cambio de un nucleótido por otro hace que cambie el aminoácido y hace que tengamos se modifica la proteína esta, la hemoglobina, y podemos tener o afecta la estructura del glóbulo rojo y podemos tener esta enfermedad, ¿vale? La anemia falciforme, que se caracteriza porque los glóbulos rojos cambian la estructura y eso pues tiene determinados efectos. Curiosamente, estos individuos portadores de esta mutación son más resistentes a las infecciones por malaria. Entonces se ha conservado a lo largo de la evolución. También, en cuanto a la respuesta a fármacos, habéis oído muchas veces hablar de determinadas personas que el paracetamol que nos tomamos o el ibuprofeno a unos individuos le hace un efecto, es beneficioso, y para otros le produce, a otros no le hace nada y a otros le produce esa toxicidad. Esto es lo que se llama la respuesta a fármacos, ¿vale? Hay individuos que ni le produce beneficio ni toxicidad, pero hay individuos a los que no le produce beneficio y sí le produce toxicidad. Y a otros individuos pues le viene muy bien, ¿vale? Muchas veces, o antes, se descartaban algunos fármacos que eran muy útiles porque un determinado porcentaje de la población esos fármacos le producían unos efectos secundarios que podían ser muy graves, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues detrás lo que hay es que están afectados a algunos genes que afectan a algunas enzimas y hace que algunos individuos pues, metabolicen muy rápido el fármaco y eso pues adquieren unos niveles de ese fármaco en sangre que pueden ser perjudiciales y otros individuos no, simplemente porque tienen un cambio en esta secuencia de un determinado gen. Si de antemano sabemos cuál es el perfil génico de esa persona, pues se le puede decir, le vamos a dar este medicamento o este otro, ¿vale? O usted no puede tomarse ese medicamento porque seguro que va a reaccionar de esta forma, ¿vale? Esto es la identificación del riesgo de la enfermedad y sería la medicina predictiva y preventiva. ¿Hacia dónde vamos un poco con estas tecnologías? Ya hay empresas, en la genómica individual hay empresas, veis
Beijing Genome Institute en China ofrecen en su página web secuenciar el exoma, las secuencias que se van a transcribir, pues por 1.200 euros aproximadamente. Está al alcance de muchos bolsillos. Se tiende hacia esto que ponemos aquí, la medicina personalizada. Dependiendo del perfil génico, viene aquí esta señora, dice que tiene mi secuencia de DNA, dependiendo del perfil génico me tienen que dar este medicamento, me tienen que dar este otro medicamento. Eso, aplicado a farmacología, pues ya hay algunos ejemplos, y incluso la FDA ya ha recomendado para determinados medicamentos que se le haga un screening de determinados genes, no evidentemente secuenciar el genoma del individuo, pero sí un determinado screening de un determinado gen y de una secuencia para ver si tienen este cambio o no. ¿Vale? Llegamos a un momento que ponemos aquí discriminación genética. ¿Habéis visto esta película? Esta película que hace 10 años era ciencia ficción, hoy ya no es ciencia ficción. ¿Vale? Hay individuos que pueden manifestar, simplemente analizando determinados genes, pueden tener una propensión pues a padecer infarto de miocardio, aneurismas cerebrales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente pues porque hay varios casos en la familia, han heredado esa mutación, entonces tienen mucho riesgo, mucha probabilidad de desarrollar alguna enfermedad. El individuo puede decir, bueno, yo tengo estos casos en mi familia, voy a una empresa, me secuencio, aunque sea estos genes, y me hago un seguro médico de miedo, por si acaso, sobre todo en Estados Unidos. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Yo tengo una empresa, voy a contratar a una persona y digo, bueno, vamos a ver, antes de contratarle, voy a ver qué tal anda de riesgo genético, de salud. No la salud actual, sino la salud dentro de 10 años. No sea que ahora se me ponga malo y tenga que pagar pues todo seguros sociales, etcétera, etcétera. Y entonces le pide un análisis genético a la persona. Junto al currículum, denme usted su informe genético. ¿Quién tiene razón? ¿La persona que se ha hecho el análisis genético y se ha hecho un seguro estupendo o la empresa que está pidiendo antes de contratarte un análisis genético? Eso lo dejamos en el aire, pero es algo que se está ahora mismo ver dónde ponemos el límite, ¿vale? La discriminación genética. Vamos a poner profundizando un poco más en el caso de la terapia del cáncer y qué ventajas tiene o no el tener una secuencia de DNA. Ya hemos visto antes la célula tumoral, un fármaco antitumoral lo que tiene que ser es letal, es decir, que mate esta célula tumoral, que representamos aquí en color rojo, y debe ser selectivo, debe matar exclusivamente estas células tumorales y no las otras. Un fármaco es difícil que haga estas dos cosas. Normalmente la quimioterapia clásica lo que es letal, pero no es selectiva, mata todas las células que están replicándose. Por eso los folículos pilares son células que constantemente están replicando, son muy sensibles y mueren esas células. Seca el pelo, etc. Si no es letal, van a quedar esas células. ¿Vale? Y estas células, al cabo de un determinado tiempo, pues van a seguir proliferando. Y como tienen esas mutaciones, van a seguir, no paran el ciclo celular cuando debe parar y continúa la duplicación. ¿Vale? Los efectos secundarios de la quimioterapia, pues ya lo sabemos todos, pueden ser terribles. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de cáncer de mama, hay un oncogen, tiene este nombre ER2, que está localizado en uno de los cromosomas que habíamos visto antes, el cromosoma 17, ¿vale? Y esa secuencia tiene un pequeño cambio. ¿Vale? En este caso es una proteína, es un gen que va a codificar para una proteína y es una proteína que se coloca aquí en la membrana, ¿vale? Que es un factor de crecimiento que se sitúa en el exterior de la cubierta celular, ¿vale? En la membrana celular. En el caso de cáncer de mama, este gen se ha amplificado, hay muchas copias, ¿vale? Hay muchas copias de este gen y ahora vamos a tener muchas copias de esta proteína. ¿Vale? Tenemos una célula que en lugar de tener 10 o 20, pues ahora tenemos muchos
proteínas de membrana. Si nosotros de antemano sabemos que este individuo tiene esta mutación, ahora vamos a darle un tratamiento más a la carta, un tratamiento específico para esa mutación. No sea que le estemos dando un fármaco y si esto es una proteína de membrana, entra el fármaco y la bomba de membrana lo echa fuera, ¿vale? Dependiendo de qué situación. En este caso, si nosotros identificamos previamente el tipo de mutación que tiene, pues podemos afinar mucho más, podemos ahorrar tiempo, podemos ahorrarle efectos secundarios, ¿vale? Podemos añadirle, en este caso, un anticuerpo, son fármacos biológicos, se denominan, que lo que van a hacer es unir a la herceptina, se unen a esos receptores y lo bloquean. Eso serían lo que llaman los fármacos de diseño, ¿vamos? Dependiendo de la base genética, pues, y dependiendo de la mutación, pues se generan en este campo anticuerpos monoclonales específicos, pues, para bloquear una determinada proteína. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Este es un caso muy específico, muy conocido, pero resulta que a lo largo de la progresión del tumor se van acumulando mutaciones y las mutaciones que tiene esta ya son diferentes de las que tenía la célula anterior, es decir, en el momento y dependiendo del individuo también va a variar, ¿vale? El cáncer no es una sola enfermedad, ¿vale? Son múltiples combinaciones de mutaciones distintas y no existen ni dos tumores idénticos ni dos respuestas a terapias iguales, ¿vale? ¿Y por qué? Pues esta inestabilidad génica. Se tocan aquí una serie de genes que son esenciales, normalmente son genes reparadores, nos cargamos al guardián del genoma, el gen que está encargado de vigilar la fidelidad de la replicación, y ahora se generan múltiples mutaciones. Es decir, conocer el genoma de esta célula no implica pues, que tengamos la solución. Entonces hay que tomárselo con la debida precaución. Vamos a cambiar a otra aplicación de la secuenciación de genomas, y en este caso aplicado a la diversidad génica humanos. Hay varios proyectos, el proyecto de 1000 genomas, proyecto Genographic, proyecto AMAP, de identificación de estas mutaciones, que lo que intentan es ver, pues, el panorama de cambios que hay descritos, lo que llaman los single nucleotide polimorfismos que hay descritos en las poblaciones humanas. Algunos de estos cambios pueden afectar a genes, que puede tener una consecuencia o puede ser simplemente una mutación neutra, o puede no tener ningún efecto, puede no afectar ni siquiera a los aminoácidos, ¿vale? Y eso nos permite, pues, tener como una huella genética, igual que tenemos una huella dactilar única de cada individuo, pues podemos tener una huella genética única de cada individuo, ¿vale? Sí. Y también eso nos va a permitir, por ejemplo, hacer la traza de las migraciones que se han producido a lo largo de la humanidad, simplemente analizando genomas de poblaciones de europeos, asiáticos, africanos, de América. Podemos llegar a identificar, pues, este individuo pues tiene restos de una población de tal, porque se conservan una serie de estos cambios que son inequívocamente, pues, si son norteamericanos, inequívocamente de aquí, de esta región, ¿vale? Podemos trazar la historia evolutiva de las poblaciones humanas gracias a estos cambios, al estudio de estos cambios, ¿vale? Y este es un tema precioso. La diversidad genética actual, ponemos aquí, es el resultado de la historia demográfica de los grupos humanos y de la adaptación a los distintos ambientes. Cuando se ha analizado la diversidad génica de los humanos, la sorpresa ha sido, pues, que somos muy parecidos entre nosotros. 99,9% de nuestro genoma es idéntico entre nosotros. El de Juanjo y el mío es idéntico en un 99%. ¿Vale? Y solo hay un 0,1% de diferencia genética, pues, que hace que a lo mejor él tenga que usar gafas y yo no, de momento, ¿vale? ¿Vale? Eso, o que la propensión a padecer enfermedades, por ejemplo, reside, pues, también en estos cambios. Si nos comparamos, por ejemplo, con los genomas que se conocen de poblaciones de otros primates, de gorilas, la diversidad es enorme, ¿vale? Y eso indica
que han divergido hace mucho más tiempo. El origen del humano actual es muy reciente y ha divergido pues, hace muy poquito y le ha dado poco tiempo a acumular mutaciones. De hecho, hay más variaciones en un grupo de gorilas africanos que en toda la población de humanos, ¿vale? Hay mucha más diversidad génica. Eso debido al tiempo de evolución. Cuanto más tiempo, más se acumulan estos cambios y más diversidad se produce, ¿vale? ¿Esto qué implica? El concepto de raza se cae por tierra, ¿vale? Simplemente pequeñas variaciones en un determinado gen no implica que pueda afectar al color, etcétera, de la piel, no tiene sentido. Somos idénticos un 99,9%. Además ha revelado secuenciación ya de determinadas poblaciones, cosas muy curiosas. Por ejemplo, un análisis que se hizo de individuos que viven en el Tíbet, en una región, son individuos que están adaptados a vivir en una altitud extrema, y se han identificado que todos eran portadores de un cambio en un determinado gen que estaba asociado pues, con una adaptación a hipoxia, a vivir en condiciones de baja concentración de oxígeno. Entonces, hay una presión selectiva y únicamente son viables aquellos individuos que son portadores de esta mutación. Datos muy curiosos. Todavía se ha dado un salto mucho más grande cuando esta tecnología ha posibilitado secuenciar especies extintas. La molécula de DNA es una molécula muy estable. De hecho, si no ha transcurrido mucho tiempo y las condiciones han sido normalmente de frío, esa molécula se ha conservado, ¿vale? Y eso ha permitido, por ejemplo, pues, llegar a secuenciar el genoma de especies extintas como es el neandertal, ¿vale? En este caso, con colaboración de un grupo español, el grupo de Carles Lalueza, que publicaron en 2010 el borrador del genoma de neandertal, una especie que se extinguió pues, hace unos 30-40.000 años y se pudo extraer del hueso o de dientes, se pudo extraer fragmentos de DNA, se ha podido leer y se ha comparado pues, con el genoma humano. Es más, esos análisis han llegado a aplicar a muestras de otros yacimientos, muestras en el que tenemos un fragmento muy pequeñito, pues por ejemplo aquí, un fragmento de una falange, de una determinada región de Siberia, que por la situación, etcétera, se sabe que ya es de humano, pero en este caso no tenemos un cráneo, ¿vale? No tenemos más evidencias. Cuando se ha analizado el genoma de esta muestra, se ha analizado el DNA de esta muestra, se ha identificado que las variaciones eran tan grandes que correspondían a un grupo humano diferente al humano actual y al neandertal. Propusieron otra especie de homininos que han bautizado con el nombre de Denisova. En este caso, estas tecnologías requieren muy poca muestra de DNA, se consiguió extraer DNA de aquí, se leyó y se comparó, y las diferencias son tan enormes que propusieron eso. Una tercera especie que además convivió con neandertal y con el humano moderno, ¿vale? De hecho, cuando se ha analizado el genoma de neandertal, el genoma de Denisova y el genoma humano, se ha llegado a una sorpresa. Una sorpresa es que el humano moderno de Europa, Asia y de Oceanía tenía entre un 1,5 y un 2% de DNA de neandertal, que no lo tienen poblaciones africanas. Esto están diciendo que hay un flujo génico de los neandertales a nuestros antepasados, ¿vale? Pero no los ancestros africanos. Es decir, que aquí ha habido hibridación, ¿vale? Ha habido aportes genéticos en Eurasia, ¿vale? Y no lo ha habido por los individuos africanos. Cuando se analizó el genoma del Denisova, se vio, para la sorpresa también, que individuos de Asia y de Oceanía actuales tenían un 3 y un 6%, compartían un 3 y un 6% con el DNA del genoma de Denisova. Y además, hubo un flujo génico también entre Neandertal y Denisova. Una publicación que salió hace muy poquito también, a finales del año pasado, proponían una cuarta especie de hominino, que convivió en espacio y en tiempo y que también
hubo hibridación con el hombre de Denisova. Es decir, esto, los aportes de la genómica, en ese caso al campo de la paleoantropología, pues está revolucionando completamente esta rama, ¿vale? Normalmente los estudios que se hacen son muy localizados y por estudios fenotípicos, de caracteres fenotípicos, pero aquí tenemos toda la información. Nos permite pues, hacer el trazado. El año pasado, el 2012, fue un momento revolucionario en el campo de la paleogenómica y ahora mismo pues, también salió publicado hace muy poquito, también del grupo de Carles Lalueza en Nature, una publicación en la que habían analizado el genoma de un individuo del Mesolítico, justo entre la transición de un modo de vida cazador-recolector a vida sedentaria, en el que ya se domestican los animales, las plantas, etcétera, etcétera. Y identificaron que esos individuos, por ejemplo, que vivían aquí o el individuo analizado en el norte de España, pues tenía la tez morena y tenía los ojos claros, ¿vale? Son caracteres que ya han desaparecido. Vamos a ir un poco más, vamos a ir a otro paso que sería del DNA al genoma, ¿vale? Nosotros ya hemos visto, tenemos una célula, un individuo, podemos extraer el DNA, podemos analizarlo, podemos secuenciarlo, pero podemos hacer lo contrario. Si tenemos el DNA, podemos llegar a ensamblarlo y obtener un genoma y ver si ese genoma es funcional. Nosotros cambios en genoma lo hemos hecho desde el origen de la humanidad, ¿vale? Esto no es nuevo, solo que lo hemos hecho de forma, pues, simplemente cruzando determinados individuos. A todos nos gustan las palomitas de maíz, ¿verdad? Esta no se parece en nada, la mazorca, a la original, ¿vale? Simplemente, gracias a la variabilidad, fueron cruzando las mazorcas, los granos que daban, o iban seleccionando aquellos granos o aquellas plantas que daban granos en mayor número y más grandes, hasta obtener las variantes que tenemos hoy día. Otro caso, la selección artificial del perro. A partir de una especie ancestral, gracias a cruces controlados y domesticación de esa especie, pues tenemos toda la variabilidad que tenemos hoy día, que encontramos hoy día, ¿vale? Es decir, la selección artificial mediada por cruzamiento se lleva haciendo desde el origen de la humanidad. Pero podemos llegar a modificar, nosotros ahora que ya tenemos la tecnología para extraer ese DNA, podemos llegar a modificar la información genética de un organismo. Uno de los primeros ejemplos, nosotros tenemos un gen, esta secuencia. Si tuviéramos unas tijeras que cortamos un determinado gen, las tijeras moleculares, nosotros ahora podríamos metérselo en el plásmido que habíamos visto, metérselo a una bacteria, y ahora la bacteria, por ejemplo, sería un gen humano. ¿Qué va a hacer la bacteria cuando le hemos introducido este gen? Dice, no, esto yo no lo quiero porque este gen no es mío, este es gen humano. No. Es una molécula de DNA que es idéntica para todos, ¿vale? Lo que va a ocurrir normalmente con las determinadas excepciones es que va a procesar la información genética que le hemos introducido aquí. Esto se hizo en los años 70 con el gen de la insulina humana, la insulina que se utiliza en el tratamiento de la diabetes, ya sabéis, se extraía antes de cadáveres humanos o se extraía de vacas, de cerdos, pero tenía posible rechazo inmunológico. Si tenemos ese mapa, esa información, nosotros podemos directamente tomar ese gen de la insulina, un par de genes, se clonó en una bacteria, se clonó en un vector y ahora la bacteria se puso a fabricar insulina humana, que era idéntica, absolutamente idéntica a la insulina producida por el hombre. Solo que sería miles de veces más barato y accesible ahora pues a todas las personas, ¿vale? Porque en determinadas condiciones hasta el 50-60% de la proteína total que fabrica la bacteria sería esa insulina humana. Luego se purifica simplemente y se comercializa a un precio muy, muy asequible. ¿Se introduce en el cuerpo humano la bacteria? No, la bacteria no. Eso se tiene en un fermentador, en un tubo de ensayo, y luego lo que se hace es se mata la bacteria y se extrae la proteína purificada y solo hay esa proteína, ¿no? Esa proteína es la insulina que se inyecta la gente, ¿vale? Igual que las vacunas antes se utilizaba virus atenuados, ¿vale?
y ahora simplemente lo que se utiliza es por ingeniería genética el fragmentito que es inmunogénico, es decir, ya no se trabaja con el virus completo, ya se trabaja con un fragmento que nunca va a producir, lógicamente, la infección, ¿vale? Si veis los prospectos de muchas vacunas, pone obtenido por ingeniería genética. Entonces son muchísimo más seguros, evidentemente. ¿Esto qué hace? Pues que sea la insulina accesible a todo el mundo, no solo pues, a determinados mercados. Podemos incluso, estos genes pues están controlados, una cascada de interruptores, y podemos rediseñar esos circuitos, ¿vale? Por ejemplo, aquí a las bacterias le hemos metido una proteína que se llama el Gene Fluorescent Protein, una proteína que viene de medusas, que tiene la particularidad de que cuando se ilumina con luz ultravioleta se pone de un color verde fosforito, ¿vale? Nosotros lo hemos metido delante de un promotor que utiliza activa la célula una bacteria cuando hay una situación de emergencia, hay daño en el DNA, ¿vale? Estos son bacterias, Escherichia coli. Veis que estas son bacterias normales y estas pues se han puesto verde fosforito y además veis que son así alargadas, ¿vale? Nosotros hemos rediseñado ese circuito para que nos avisen cuando tengas un daño en el DNA, tengas un problema y actives SOS, un sistema de corrección de daños. Yo quiero saberlo y quiero cuantificarlo y quiero ver en qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? No hay que irse tampoco para hacer esto, no hay que irse al extranjero. Esto lo hemos hecho en mi laboratorio porque estamos trabajando en el proceso de replicación de DNA y de mutagénesis, ¿vale? Entonces nos permite cuantificar en qué momento y en qué dosis de radiación ultravioleta pues, se induce esta enzima, ¿vale? Esta señal. Ya un poco y acabando, esto es lo que estamos introduciendo, lo que se denomina la biología sintética. Tenemos el mapa, tenemos toda la información que va a formar el ser vivo. Gracias a una serie de tecnologías que también de desarrollo muy reciente se permite sintetizar este DNA con una alta eficiencia y a un precio muy asequible, ¿vale? Si tenemos un determinado genoma, podemos sintetizarlo, es decir, simplemente tener un mapa de instrucciones, ya podemos sintetizarlo y tenerlo en un tubo de ensayo, podemos leerlo. Si tenemos el mapa, podemos hacer una idea de qué circuitos van a activarse. Y ahora pues tenemos que utilizar la bioinformática y plataformas de supercomputación pues, para manejar esta información, ¿vale? Si tenemos esto, pues eso da la puerta a lo que se llama la biología sintética, que tiene muchísimas aplicaciones. Pues, por ejemplo, ponemos aquí una de ellas, detección de minas. Plantas que se ponen de color rojo cuando detectan alguno de los compuestos, uno de los componentes que emiten las minas. Es decir, en vez de sacrificar animales o poner en riesgo la vida de personas, simplemente si sembramos una determinada semilla, ahora en la zona donde haya una mina que va emitiendo una serie de compuestos, lo detectan y se activa el circuito que nosotros hemos diseñado. Entonces sería muchísimo más, no ponemos en riesgo la vida. Evidentemente, en métodos de degradación de residuos, en caso de la bioremediación, cuando hay un vertido, bacterias que usan fundamentalmente pues, derivados del petróleo como fuente del carbono y simplemente lo incorporan, lo degradan, etcétera, etcétera, ¿vale? O producción de fármacos complejos, no uno tan simple como habíamos puesto de la insulina, sino la artemisina, que es un fármaco que se utiliza para la malaria, tratamiento de la malaria, resulta que es una molécula muy compleja que se extrae pues, de la corteza de un árbol. Varios investigadores han rediseñado circuitos combinando determinados genes de tal forma que este compuesto lo pasan a este otro de una forma cíclica hasta dar lugar al complejo final. Han abaratado el coste pues unas 1000, 10.000 veces, ¿vale? Entonces ahora permite suministrar este medicamento contra la malaria pues, a la gran mayoría de la humanidad, ¿vale? Esto pues también tiene sus riesgos. Vamos a hablarlo ahora un momentito ya para acabar. Craig Venter, el que hemos hablado al principio de la charla, que participó en la secuenciación del genoma humano, se secuenció su propio genoma. Hace varios años dijo: queremos crear la primera forma de vida artificial este año. ¿Vale? Hace varios años, todavía no lo ha conseguido, pero por ejemplo empezaron pues haciendo esto,
Esto es un virus que mata bacterias, se une a la superficie de la bacteria, inyecta su DNA, que está aquí en su interior, y ahora produce la muerte celular, ¿vale? Empieza el DNA a replicarse, a sacar muchas copias de este mismo genoma y sacar muchas partículas virales y matan a las células. Si nosotros tenemos este mapa, porque hemos leído el mapa de la secuencia del genoma de este virus, y tenemos la capacidad de sintetizarlo químicamente, podemos tomar, introducirlo en el interior de la bacteria y vamos a ver qué pasa. ¿Funcionará? La bacteria en un principio tiene un DNA y va a ponerse a leer el DNA. No sabe si es humano, si es de virus. ¿Funcionará por ahí por el fondo? ¿Y se puede hacer que eso no evolucione? ¿Que no funcione? Que no evolucione. Que no evolucione, va a evolucionar. Es un DNA, pues replica y se acumulan mutaciones. Para atacar a los virus, ¿no? Bueno, los virus están constantemente evolucionando, rapidísimo. Por eso tenemos que vacunarnos de la gripe todos los años, no nos sirve la de la... ¿vale? Porque no tienen sistema de corrección de error y ahora genera muchas variantes, una estrategia evolutiva, como cualquier otra. ¿Vale? Sembraron una placa de cultivo con miles de millones de bacterias, de tal forma que tuvieran se llama un césped bacteriano, y vieron que se habían producido huecos como si hubiéramos tirado aquí algo que inhibiera el crecimiento de las bacterias. En realidad lo que había pasado era que se había activado este virus, había empezado a producir partículas virales y había lisado las células. ¿Vale? Habían generado un genoma sintético de un virus, ¿vale? Y ese virus era efectivo, había matado las células. ¿Vale? No necesitan más que un mapa, un sintetizador y una técnica muy sencilla para introducir el DNA dentro de la bacteria. Y era viable, perfectamente viable. Cuando publicaron este artículo, Hamilton Smith, premio Nobel y Craig Venter dijeron las implicaciones de que la creación de vida en el laboratorio es ahora una posibilidad. ¿Vale? Muchas veces estos comentarios también lo hacen para obtener fondos con los que seguir trabajando. Pero fueron un poco más allá. Dijeron, vamos a ver si eso era un virus relativamente sencillo, vamos a ver si podemos trasplantar el genoma de una bacteria completa. Genoma de una bacteria pues puede tener, dependiendo de qué bacteria, entre las 600.000 bases con el que habíamos trabajado nosotros, 1 millón y pico en el caso de Mycoplasma, 4 millones y pico en el caso de coli. En ese caso tenemos una especie bacteriana que tiene su genoma y la estrategia sería, vamos a introducirle el genoma de otra especie, vamos a dejar que se divida en dos y vamos a ver si alguna de las que nos sale ha cambiado. Ya no es como la original, ahora tiene las características del genoma que le hemos introducido. Y efectivamente, eso fue así. ¿Vale? Publicaron la síntesis completa artificial de un determinado genoma de una bacteria, Mycoplasma genitalium, lo introdujeron en otra y había cambiado. ¿Vale? Como si una persona... voy a poner el caso del cambio del cerebro, no es comparable, pero es como si cambiamos el disco duro. Cambias el disco duro y ahora va a hacer una función completamente diferente. En este caso había cambiado la especie, entre comillas, por trasplante de genoma. Evidentemente, esto no es simplemente pues, para ver si tenemos capacidad tecnológica de hacerlo. El objetivo final es para rediseñar circuitos que sean útiles para la humanidad. ¿Vale? Y una de las utilidades principales es fuentes alternativas de energía. Por ejemplo, una bacteria que es capaz de tomar CO2 y ahora produce metano. Cultivar una bacteria es sencillísimo y es baratísimo. ¿Vale? Produce metano y a partir de CO2 es una fuente inagotable de energía. ¿Vale? Eso sería interesantísimo. ¿Vale? El futuro. Pues el futuro sería que sistemas más complejos, como una célula eucariota, se pudiera introducir determinados genes que están implicando determinadas cascadas para producir complejos, pues fármacos que son inaccesibles o que son por síntesis química es carísimo y hace que se pueda tratar determinados enfermos en el mundo desarrollado, pues que lo puedan producir determinadas células en cultivo.
o evidentemente una fuente de energía barata y a partir pues, de la luz solar, el CO2, etcétera, etcétera. Eso evidentemente tiene sus riesgos, es muy interesante. Las fuentes, nosotros vivimos, nuestra vida está basada en derivados del petróleo, que es una fuente fósil y que se acabará un día u otro, y es necesario estudiar nuevas fuentes alternativas de energía. Evidentemente, el que una fuente alternativa de energía implica dinero, y si implica dinero, implica poder. Si esto cae en un grupo muy reducido de personas, pues estas personas pues, serían las más poderosas del mundo. Entonces eso tiene sus riesgos. Aparte, pues tiene muchas implicaciones, pues, qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Implicaciones en bioterrorismo, que era un poco lo que insinuabais antes. Entonces, ya para acabar, pues comentar lo que hablaba desde que yo me incorporé aquí a la Universidad de Málaga. Propusimos un ciclo de conferencias en el que intentamos atraer a investigadores de toda España a que nos hablan en temas de sus diferentes líneas de investigación de una forma muy asequible, intentando alejarnos del ámbito académico, temas serios pero que podamos comprender todo el mundo, y es una propuesta que se llama Encuentros con la Ciencia. Vamos ahora mismo por la 11ª edición. Esta es la página web o la página del Facebook, ¿vale? Hacemos muchas citas cruzadas entre Principias y nosotros. Las conferencias tienen lugar en ámbito cultural del Corte Inglés, que es uno de nuestros principales sponsors, y bueno, cuenta financiación desde hace ya mucho tiempo de la FECID, de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Organizamos también exposiciones pues, sobre evolución humana, el Hespérides, evolución de moluscos, y tenemos una colaboración con el Centro de Profesorado de Málaga, de tal forma que les sirve a los profesores como curso de formación, y luego los temas que desarrollan, luego lo desarrollan ellos en el aula con los alumnos, y eso permite pues, expandir y que los temas pues, lleguen a toda la sociedad, ¿no? Tenemos muchos recursos que hemos editado, libros, etcétera, etcétera, que podéis descargar directamente de esta página. Nada más, agradeceros la invitación, y si queréis hacer preguntas, pues que yo sepa responder, aquí estoy. Una pregunta, es que a lo mejor es una tontería, pero es que tengo curiosidad. La curiosidad es lo que nos mueve. A ver, Sí. ¿podría ser que en vez de haberse extinguido se hubiera diluido con nosotros? No, tendría mucho más... A lo mejor serían recesivos respecto a los nuestros. No, o sea, tendríamos mucho más fragmentos de DNA, no solo un 2% o así. Respecto a la medicina regenerativa, Sí. ¿cómo puede beneficiarse el estudio de... Bueno, estos son todos estudios iniciales que se están haciendo, pues normalmente de eficiencia en un determinado síntesis de una determinada hormona, o cómo introducir ese fragmento de DNA para suplir el DNA que está dañado. Esos son todos los estudios hacia donde está encaminada la biología hoy día. Pero todavía queda muchísimo por recorrer. Todo. Y uno de los principales problemas, cuando trajimos ahora a Mariano Borbacid a Encuentros con la Ciencia, que ellos han estado trabajando en secuenciación de genomas durante muchos años, dice que el obtener la secuencia de genoma de una célula tumoral no es ni mucho menos resolutivo. Primero porque para todos los tipos de tumores que hay no hay fármacos suficientes. Y luego que cada tumor es completamente diferente de otro. Lo que sí la medicina regenerativa va orientada más eso, a un determinado cambio en una en un gen que origina una determinada enfermedad, es ver si se puede suplir por una forma no mutada. ¿Vale? Y bueno, uno de los campos candentes en la biología. No, se le llamaba homínidos antes y ahora se le llama homininos, ¿vale? Por agruparlo. Sí.
El fondo sur está muy callado. Está muy callado, pero han estado muy atentos, eso sí. Bueno, pues si no más preguntas, para mí es un placer poderte entregar el famoso rodillo antigravitatorio que lo tienes personalizado para que lo tengas en tu despacho donde tú quieras. Bueno. Y lo puedas ver como este rodillo sube. Sí, eso le va a encantar a los niños. Sí. Esto Esto es como el que le entregan una medalla, ¿eh? Bueno, pues, por la parte sabes que todos los que han ido a la conferencia tienen el rodillo. Sí. Es un regalo exclusivo para los que de la conferencia al principio. Sí. Muy bien, pues Pues muchas gracias. muchísimas gracias y fantástica conferencia, hemos disfrutado todos. Espero que hayáis disfrutado como proponíamos al principio y que sigáis participando en este ciclo de conferencias. Así que os esperamos en la próxima y muchas gracias, Enrique. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.